Hola, mi gente querida. Mi nombre es María Esperanza Morales, tengo 68 años y soy de Guadalajara, Jalisco, México. Hoy les voy a contar una historia que me cambió la vida para siempre, una historia de traición, de dolor, pero también de justicia. Una historia que demuestra que la maldad siempre se paga, aunque a veces tarde en llegar. Antes de comenzar, quiero pedirles que me dejen un like si están listos para escuchar esta historia que me partió el corazón. Suscríbanse al canal y activen la campanita porque tengo muchas más historias que contarles. Y por favor, escriban en los comentarios de qué ciudad son, me encanta saber dónde están mis queridos suscriptores. Lo que voy a contarles hoy pasó hace 3 años, pero recuerdo cada detalle como si fuera ayer. Mi propia nuera, la mujer en la que confié como si fuera mi hija, me robó toda mi jubilación. Pero lo que ella no sabía es que yo no soy de las que se quedan calladas. La venganza llegó cuando menos se lo esperaba, justo el día del bautizo de mi nieto, delante de toda la familia y los invitados. Si quieren saber cómo una mujer de mi edad logró hacer justicia por sus propias manos, quédense hasta el final porque les aseguro que no van a creer lo que hice. Para que entiendan bien esta historia, tengo que contarles cómo era mi vida antes de que todo se viniera abajo. Yo trabajé durante 43 años en una fábrica de textiles aquí en Guadalajara. 43 años levantándome a las 5 de la mañana, trabajando de sol a sol para darle lo mejor a mi familia. Mi esposo, que en paz descanse, se llamaba José Luis. Nos casamos cuando yo tenía 20 años y él 23. Tuvimos 3 hijos, Carlos Eduardo, que es el mayor y tiene 45 años, Ana Cristina, de 42, y mi consentido, Roberto, que tiene 38 años. Roberto siempre fue mi niño bonito, no lo voy a negar. Era el más sensible de los 3, el que más me ayudaba cuando José Luis se enfermó de diabetes. Cuando su papá murió hace 6 años, Roberto fue quien estuvo conmigo día y noche, consolándome, ayudándome con los trámites del funeral, con todo. Por eso cuando me dijo que había conocido a una muchacha y que se iba a casar, yo me puse feliz. Mi Roberto merecía ser feliz, merecía formar su propia familia. La muchacha se llamaba Vanessa Restrepo, tenía 31 años cuando se conocieron, 7 años menor que mi hijo. Vanessa era de Medellín, Colombia. Había llegado a México para estudiar administración de empresas en la Universidad de Guadalajara. Era una muchacha bonita, no lo voy a negar, pelo largo y negro, ojos verdes, siempre muy arreglada. Pero había algo en su mirada que no me terminaba de convencer. Era como si siempre estuviera calculando algo. Cuando Roberto me la presentó hace 5 años, yo traté de ser la suegra más amorosa del mundo. La recibí en mi casa con los brazos abiertos, le hice pozole rojo como a ella le gustaba, tamales oaxaqueños, todo lo que se me ocurría para hacerla sentir bienvenida. Ay, señora María, me decía con esa voz dulce que tenía, usted cocina igualito que mi abuelita. Y yo, como una tonta, me derretía con esos comentarios. Pensé que había encontrado no solo una nuera, sino una hija del corazón. Roberto trabajaba como supervisor en una empresa de construcción. No ganaba mucho, pero era un muchacho trabajador y responsable. Vanessa terminó su carrera y consiguió trabajo en una oficina del gobierno, en el área de recursos humanos. Déjenme un like si hasta aquí van entendiendo por qué yo confiaba tanto en ella. La boda fue hace 4 años, una ceremonia hermosa en la parroquia de San José, aquí en Guadalajara. Yo me gasté todos mis ahorros en ese momento para ayudarles con la fiesta. Alquilé un salón en el centro, contraté mariachis, mandé a hacer un vestido precioso para la novia. Mi Roberto se veía tan feliz ese día. Después de la boda, se fueron a vivir a una casita que rentaron cerca de mi casa. Yo estaba feliz de tenerlos cerca. Los domingos venían a comer conmigo, Vanessa me ayudaba con los trastes, platicábamos de todo. Parecía la nuera perfecta. Al año de casados, Vanessa quedó embarazada. Yo estaba loca de felicidad. Iba a ser abuela otra vez. Durante todo el embarazo estuve pendiente de ella, la llevaba al doctor cuando Roberto no podía, le hacía calditos, la consentía como si fuera mi propia hija. Mi nietecito, Santiago, nació hace 2 años y medio. Es igualito a Roberto cuando era bebé, con esos ojitos grandes y esa sonrisa que derrite el corazón. Yo me volví loca con ese niño. Me la pasaba cuidándolo para que Vanessa pudiera descansar. Fue durante esos primeros meses después del nacimiento de Santiago cuando todo empezó a cambiar. Vanessa comenzó a hacerme comentarios extraños. Ay, suegrita, me decía, qué bueno que ya se va a jubilar. Va a tener mucho dinero guardado para disfrutar. Al principio pensé que eran comentarios inocentes, pero después me di cuenta de que siempre andaba preguntando sobre mis finanzas. ¿Ya sabe cuánto le van a dar de jubilación? ¿En qué banco tiene sus ahorros? ¿Ya pensó qué va a hacer con todo ese dinero? Preguntas que me parecían raras, pero que yo respondía porque pensaba que era interés genuino por mi bienestar. Hace 2 años, cuando Santiago tenía apenas 6 meses,
llegó el momento de mi jubilación. Después de 43 años de trabajo, por fin iba a poder descansar. El IMSS me iba a dar una pensión decente, y además tenía mis ahorros de toda la vida, 250,000 pesos que había guardado pesito a pesito durante décadas. Vanessa se ofreció a ayudarme con todos los trámites. Suegrita, me dijo, yo trabajo en el gobierno, conozco bien estos procesos. Déjeme ayudarla para que no la estafen o le hagan perder tiempo. Roberto también insistió, mamá, Vanessa sabe de estas cosas. Además, tú ya estás grande para andar de oficina en oficina. Yo, como confiaba en ellos completamente, acepté su ayuda. Fue Vanessa quien me acompañó a abrir una nueva cuenta bancaria. Es mejor tener todo en un solo lugar, me decía. Así será más fácil manejar su dinero. Yo firmé todos los papeles que me puso enfrente, porque confiaba en ella como en una hija. Lo que yo no sabía es que esa cuenta que abrimos no estaba solo a mi nombre. Vanessa se había puesto como cobeneficiaria, con poder para manejar el dinero. Pero yo no sabía leer bien la letra chiquita de los contratos, y ella me explicaba todo muy rápido. Solo es por si llegara a pasarle algo, suegrita, me decía. Así Roberto y el bebé estarían protegidos. A mí me sonaba lógico. Después de todo, era mi familia. Durante los primeros meses después de mi jubilación, todo parecía normal. Yo recibía mi pensión cada mes, tenía acceso a mi dinero cuando lo necesitaba. Vanessa seguía siendo la nuera perfecta, atenta, cariñosa, siempre dispuesta a ayudar. Pero hace año y medio, cuando Santiago tenía 1 año, las cosas empezaron a cambiar. Vanessa comenzó a llegar a mi casa con ropa nueva, zapatos caros, bolsas de marca. Al principio pensé que Roberto había recibido un aumento en el trabajo. También empezaron a hablar de comprarse una casa propia. Ya no queremos pagar renta, me decían. Vamos a buscar algo mejor para Santiago. Me parecía normal que una pareja joven quisiera su propio hogar. Un día fui al banco a sacar dinero y me llevé la sorpresa de mi vida. La señorita de la ventanilla me dijo, señora Morales, su cuenta solo tiene 3,000 pesos. Yo pensé que había un error. ¿Cómo que 3,000 pesos? Yo tengo más de 200,000 pesos en esa cuenta. No señora, me dijo revisando la computadora. En los últimos 8 meses se han hecho varios retiros grandes. Aquí tengo el registro, 10,000 pesos en enero, 15,000 en febrero, 20,000 en marzo. Y así siguió leyendo hasta que me di cuenta de que mi dinero había desaparecido. ¿Quién hizo esos retiros?, pregunté con el corazón latiéndome rapidísimo. Fueron hechos por la cobeneficiaria de la cuenta, la señora Vanessa Restrepo de Morales. En ese momento sentí como si me hubieran dado un balde de agua fría. Mi propia nuera, la mujer a la que yo quería como a una hija, me había estado robando durante meses. Si van sintiendo la indignación que yo sentí en ese momento, déjenme un like y comenten qué habrían hecho ustedes en mi lugar. Llegué a mi casa temblando de la rabia y la tristeza. No podía creer que Vanessa me hubiera hecho eso. Pero necesitaba estar segura antes de hacer cualquier acusación. Llamé al banco y pedí que me mandaran por correo todos los estados de cuenta de los últimos 8 meses. Cuando llegaron los papeles, no podía creer lo que veía. Retiro tras retiro, siempre firmado por Vanessa, siempre en fechas cuando yo no estaba con ella. También me di cuenta de que mi pensión mensual estaba siendo depositada en esa misma cuenta, y que Vanessa también había estado sacando dinero de ahí. Prácticamente me estaba robando hasta la pensión con la que yo tenía que vivir. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de cuando habían empezado los robos. Comenzaron justo después de que Santiago cumpliera 6 meses, cuando yo estaba más ocupada cuidándolo y menos pendiente de mis asuntos. Esa noche no pude dormir. Lloraba y lloraba pensando en cómo mi propia nuera me había traicionado. Pero la tristeza poco a poco se fue convirtiendo en rabia. Una rabia que no había sentido nunca en mi vida. A la mañana siguiente, decidí investigar más. Fui al fraccionamiento donde sabía que Vanessa y Roberto habían estado viendo casas. Hablé con el vendedor y me confirmó lo que ya me imaginaba. Sí, señora, me dijo el muchacho. La señora Restrepo dio un enganche de 150,000 pesos la semana pasada. Van a firmar el contrato mañana. 150,000 pesos. Exactamente la cantidad que había desaparecido de mi cuenta hasta ese momento. Mi dinero, mis ahorros de toda la vida, lo estaban usando para comprar una casa que ni siquiera llevaba mi apellido. Ese mismo día decidí hablar con Roberto. Era mi hijo, tenía que saber lo que su esposa estaba haciendo. Fui a su trabajo y le pedí que saliéramos a platicar. Roberto, le dije, necesito que me digas la verdad. ¿Tú sabías que Vanessa ha estado sacando dinero de mi cuenta? Mi hijo se puso pálido. ¿De qué hablas, mamá? Le enseñé los estados de cuenta que había traído conmigo. Roberto los revisó en silencio, y vi cómo su cara iba cambiando conforme leía. Mamá, me dijo finalmente, yo no sabía nada de esto.
Vanessa me dijo que había conseguido un préstamo en su trabajo para la casa. ¿Un préstamo de 150,000 pesos? ¿En qué trabajo van a prestar esa cantidad a alguien que apenas lleva 2 años trabajando?, le respondí. Roberto se quedó callado. Creo que en ese momento se dio cuenta de que su esposa le había estado mintiendo a él también. Voy a hablar con ella esta noche, me prometió. Esto se va a aclarar. Pero yo ya no confiaba en las palabras. Necesitaba hechos, necesitaba que me regresaran mi dinero. Y sobre todo, necesitaba que toda la familia supiera qué tipo de persona era realmente Vanessa. Esa noche Roberto habló con Vanessa. Al día siguiente vino a mi casa para contarme lo que había pasado. Mamá, me dijo con lágrimas en los ojos, Vanessa dice que iba a decirte todo después. Dice que usó el dinero para la casa porque quería darte una sorpresa, que iban a ponerte como dueña también. Yo no me tragué ese cuento. Si era una sorpresa, ¿por qué no me había dicho nada cuando fui al banco? ¿Por qué siguió sacando dinero después de comprar la casa? ¿Y el resto del dinero?, le pregunté. La casa costó 150,000, pero de mi cuenta desaparecieron 250,000. Roberto no supo qué responderme. Vanessa le había dicho que el resto lo había invertido en unas tandas, pero no tenía ningún papel que lo comprobara. En ese momento supe que mi nuera me tomaba por tonta. Pensaba que por ser una señora grande me iba a tragar cualquier mentira que me dijera. Pero yo no era de las que se dejan. Había trabajado 43 años, había criado 3 hijos yo sola después de que mi esposo muriera, había salido adelante en situaciones mucho más difíciles. Vanessa no sabía con quién se había metido. Decidí que no iba a hacer un escándalo inmediatamente. Iba a esperar el momento perfecto para desenmascararla delante de todos. Y ese momento llegó más pronto de lo que pensaba. 2 semanas después del descubrimiento, Roberto me dijo que iban a bautizar a Santiago. La ceremonia sería en la misma iglesia donde ellos se habían casado, y después harían una fiesta en el jardín de la nueva casa que habían comprado con mi dinero. Van a estar todos los tíos, los primos, los compadres, me dijo Roberto. Queremos que sea una celebración grande para Santiago. En ese momento supe que ese era mi momento. El día del bautizo de mi nieto sería el día en que toda la familia conociera la verdadera cara de Vanessa. Pero necesitaba pruebas contundentes. No bastaba con los estados de cuenta del banco. Necesitaba algo que fuera irrefutable. Si están esperando saber cómo me las arreglé para conseguir esas pruebas, déjenme un like y un comentario. La historia apenas va por la mitad. Durante las siguientes 3 semanas, me convertí en detective. Empecé a juntar todas las pruebas que pudiera encontrar sobre el robo de Vanessa. Primero, fui con un abogado. El licenciado Hernández, que había llevado los asuntos legales de mi esposo, me explicó que lo que había hecho Vanessa técnicamente no era ilegal porque yo había firmado los papeles que la autorizaban a manejar la cuenta. Pero moralmente, me dijo, era un robo descarado. Lo que usted puede hacer, me aconsejó, es exigir que le regresen el dinero y quitarla como beneficiaria de la cuenta. Si no acepta, podemos demandarla por abuso de confianza. Pero yo no quería llegar a los tribunales. Quería algo más inmediato, más humillante para ella. Quería que toda la familia supiera qué tipo de persona había elegido mi hijo como esposa. Segundo, conseguí copias de todos los documentos de la compra de la casa. Fui al registro público y pedí una copia del contrato. Ahí estaba clarísimo, la casa estaba únicamente a nombre de Roberto y Vanessa. Yo no aparecía por ningún lado, a pesar de que habían usado mi dinero para comprarla. Tercero, y esto fue lo más difícil, conseguí pruebas de en que había gastado el resto de mi dinero. Seguí a Vanessa durante varios días, sí, a mis 68 años me convertí en espía, y descubrí que había estado comprando cosas para ella, ropa cara, zapatos de diseñador, hasta había pagado un viaje a Cancún que habían hecho cuando Santiago tenía 8 meses. También descubrí que había estado prestándole dinero a su hermana en Colombia. Encontré los comprobantes de las transferencias internacionales que había hecho desde mi cuenta. 50,000 pesos enviados a Medellín en 3 ocasiones diferentes. Pero la prueba más contundente la conseguí por casualidad. Un día que fui a cuidar a Santiago, Vanessa se bañó y dejó su celular en la mesa de la cocina. El teléfono sonó y yo, pensando que podía ser algo importante, miré la pantalla. Era un mensaje de WhatsApp de su hermana desde Colombia. Hermana, gracias por los otros 20,000. Ya con esto completamos para el negocio. La viejita ni se ha dado cuenta, ¿verdad? En ese momento sentí que la sangre se me subía a la cabeza. No solo me había robado mi dinero, sino que se burlaba de mí con su familia. Me llamaba la viejita como si fuera una estúpida que no se daba cuenta de nada. Tomé una foto de ese mensaje con mi propio teléfono. Esa iba a ser la prueba definitiva de la maldad de Vanessa. Faltaban 5 días para el bautizo cuando decidí hacer mi movimiento final. Primero, fui al banco y quité a Vanessa como beneficiaria de mi cuenta.
También cambié mi pensión a una cuenta nueva donde solo yo tuviera acceso. Segundo, fui con el licenciado Hernández y preparamos un documento legal exigiendo la devolución inmediata de todo mi dinero, con intereses. Si Vanessa no firmaba ese documento, procederíamos con la demanda por abuso de confianza. Tercero, y esto fue lo más importante, preparé mi presentación para el día del bautizo. Imprimí todas las pruebas, los estados de cuenta, el contrato de la casa, los comprobantes de las transferencias a Colombia, y por supuesto, la foto del mensaje de WhatsApp. También escribí un discurso que iba a dar durante la fiesta. Un discurso que desenmascaría a Vanessa delante de toda la familia y los invitados. El día antes del bautizo, Roberto vino a visitarme. Se veía preocupado. Mamá, me dijo, Vanessa me contó que fuiste al banco y quitaste su nombre de la cuenta. ¿Por qué no me dijiste que ibas a hacer eso? Porque, Roberto, le respondí, ya me cansé de esperar a que tu esposa me regrese mi dinero. Mañana, en el bautizo, vamos a aclarar todo esto delante de todos. Roberto se puso nervioso. Mamá, por favor, no hagas un escándalo en el bautizo de Santiago. Es un día sagrado, es la fiesta de tu nieto. Precisamente por eso, le dije, porque es mi nieto y porque es un día sagrado, es el momento perfecto para que todos sepan con qué tipo de mujer te casaste. Mi hijo trató de convencerme de que no hiciera nada, pero mi decisión ya estaba tomada. Vanessa había elegido el camino de la traición, y yo había elegido el camino de la justicia. El sábado por la mañana me levanté temprano y me arreglé como para una boda. Me puse mi vestido azul marino más elegante, me peinaron en la estética, me maquillé como no lo hacía desde hace años. Si iba a desenmascarar a mi nuera, lo iba a hacer viéndome como la señora digna que soy. La ceremonia en la iglesia estuvo hermosa. Mi nietecito Santiago se portó como un angelito durante todo el bautizo. Ver cómo el padre Martínez lo bendecía con el agua bendita me llenó el corazón de felicidad. A pesar de todo lo que estaba pasando, ese momento era sagrado. Estaba toda la familia, mis otros 2 hijos con sus esposas e hijos, los hermanos de Roberto, los primos, los compadres, hasta algunos vecinos habían venido. Era una celebración grande como Roberto había querido. Durante la ceremonia, yo abracaba y besaba a Vanessa como la nuera amorosa que supuestamente era. Ella no tenía idea de lo que se le venía encima. Me sonreía, me decía suegrita querida, me presentaba con sus amigas como la abuelita más linda del mundo. Si hubieran visto la cara que puso cuando me escuchó decir a una de sus amigas, ¡ay, qué bueno que Vanessa es tan responsable con el dinero! Miren qué casa tan bonita compraron. Yo sabía que yo sabía la verdad, pero todavía pensaba que me iba a quedar callada. Después de la ceremonia, todos nos fuimos a la casa nueva. La casa que habían comprado con mis ahorros de toda la vida. Una casa bonita, no lo voy a negar, con jardín grande, 3 recámaras, 2 baños. Una casa que hubiera sido perfecta para que mis nietos vinieran a visitarme, si no hubiera sido comprada con dinero robado. La fiesta estaba en el jardín. Vanessa había contratado meseros, había mandado hacer una gran cantidad de comida, hasta mariachis había. Todo pagado con mi dinero, estoy segura. Durante las primeras 2 horas de la fiesta, yo me comporté normalmente. Cargué a Santiago, bailé con mis otros nietos, platiqué con los invitados, comí los tacos que habían preparado. Pero por dentro estaba contando los minutos para mi momento. Cuando vi que ya toda la familia estaba reunida, que todos los invitados habían llegado, que los mariachis habían terminado su primera tanda de canciones, supe que era el momento perfecto. Me acerqué a Roberto y le dije, mijo, quiero decir unas palabras para agradecer por la fiesta de Santiago. Roberto se puso pálido. Mamá, por favor, me susurró. Pero yo ya había tomado una copa de vino, que necesitaba para darme valor, y me subí a la pequeña tarima donde habían estado los mariachis. Atención, por favor, grité, y todos se voltearon a verme. Quiero decir unas palabras en este día tan especial para mi nieto Santiago. Vanessa me sonrió desde donde estaba, sin sospechar nada. Estaba parada junto a la mesa de los regalos, cargando a Santiago, viéndose como la madre perfecta. Primero, comencé, quiero agradecer a todos por acompañarnos en este día tan importante. Santiago es una bendición para nuestra familia, y verlos a todos aquí celebrando con nosotros me llena el corazón de alegría. Todos aplaudieron. Hasta ese momento, parecía un discurso normal de abuela orgullosa. También quiero agradecer especialmente a mi nuera Vanessa, continué, y vi cómo ella me sonrió más ampliamente, por organizar esta fiesta tan hermosa, en esta casa tan bonita que compraron hace pocos meses. Más aplausos. Vanessa hasta me mandó un beso con la mano. Pero sobre todo, seguí, y aquí cambié completamente el tono de mi voz, quiero agradecer a Vanessa por enseñarme que nunca es tarde para aprender lecciones importantes en la vida. Por ejemplo, aprender que no todas las personas en las que confiamos merecen esa confianza.
El jardín empezó a quedarse en silencio. La gente comenzó a notar que algo estaba cambiando en mi discurso. Aprender que a veces las personas que más queremos son capaces de robarnos no solo nuestro dinero, sino también nuestra tranquilidad y nuestra fe en la humanidad. Ahora sí, ya nadie hablaba. Todos me estaban viendo con atención total. Vanessa había dejado de sonreír y me veía con cara de preocupación. Por eso quiero aprovechar este momento, grité más fuerte, para decirle a toda mi familia y a todos los invitados que mi querida nuera Vanessa me robó durante 8 meses consecutivos todos mis ahorros de la jubilación. 250,000 pesos que me llevó sin mi permiso para comprar esta casa y para mantener a su familia en Colombia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie sabía qué decir, dónde meterse, qué hacer. Vanessa se había puesto blanca como un papel. ¿Qué está diciendo, suegrita?, balbuceó Vanessa. Usted sabe que eso no es cierto. No es cierto, respondí, y saqué de mi bolsa el sobre con todas las pruebas que había juntado. ¿No es cierto que desde enero hasta agosto del año pasado estuviste sacando mi dinero de la cuenta que abrimos juntas? ¿No es cierto que usaste 150,000 pesos para el enganche de esta casa? ¿No es cierto que mandaste 50,000 pesos a Colombia para los negocios de tu hermana? Con cada pregunta que hacía, iba sacando los papeles y mostrándoselos a todos los invitados. Los estados de cuenta, el contrato de la casa, los comprobantes de las transferencias internacionales. Y por si todo eso fuera poco, grité, y saqué mi teléfono para mostrar la foto del mensaje de WhatsApp. ¿No es cierto que te burlabas de mí con tu hermana, llamándome, la viejita, que no se da cuenta de nada? En ese momento, Vanessa explotó. Usted está loca, me gritó. Yo no le robé nada. Usted me dio permiso para manejar esa cuenta. Permiso para manejarla, le respondí, no para robarla. Te confié mi dinero porque pensé que eras como una hija para mí. Todo el jardín era un caos. Los invitados murmuraban entre ellos, algunos tomaban fotos con sus teléfonos, otros trataban de acercarse para ver los documentos que yo tenía en las manos. Roberto trataba de calmar la situación. Por favor, vamos adentro a hablar esto en privado. Pero yo no había esperado 3 semanas para tener una conversación privada. Esto se iba a aclarar delante de todos. No, Roberto, le grité a mi hijo. Tu esposa me hizo esto delante de todos estos meses, burlándose de mí, y ahora se va a aclarar delante de todos. Mi hijo Carlos Eduardo, el mayor, se acercó a ver los papeles. Mamá, ¿todo esto es verdad? Claro que es verdad, le dije, y le enseñé los estados de cuenta. Mira las fechas, mira las cantidades, mira las firmas. Todo está ahí. Ana Cristina, mi hija, también se acercó. Cuando vio las pruebas, se fue directamente a donde estaba Vanessa. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi mamá?, le gritó. Ella te recibió como a una hija. Yo no hice nada malo, seguía gritando Vanessa, pero ya no sonaba convincente. El dinero lo usé para la familia, para Santiago. ¿Para Santiago?, le pregunté sarcásticamente. ¿Los 50,000 pesos que mandaste a Colombia también fueron para Santiago? ¿Los zapatos de 2,000 pesos que te compraste también fueron para Santiago? En ese momento, una de las amigas de Vanessa, una muchacha que había venido desde Colombia especialmente para el bautizo, se acercó a ella y le susurró algo al oído. Vanessa se puso aún más pálida. Vanessa, le dijo su amiga en voz alta, ¿es cierto que le dijiste a tu hermana que la señora María no se daba cuenta de nada? Porque yo estaba presente cuando hiciste esa llamada. Ahí sí que se acabó todo para Vanessa. Hasta sus propias amigas se estaban volteando contra ella. Vanessa se dio cuenta de que ya no tenía escapatoria. Todas las pruebas estaban ahí, hasta sus propias amigas la estaban traicionando, y toda la familia la estaba viendo con desprecio. En lugar de pedir perdón, de reconocer lo que había hecho, decidió atacarme con más fuerza. ¿Sabe qué, señora María?, me gritó con una rabia que nunca le había visto, si usé su dinero. Pero usted que se creía, que íbamos a vivir de la caridad toda la vida. Roberto no gana lo suficiente para darnos la vida que merecemos. El jardín completo se quedó helado con esas palabras. Hasta los mariachis dejaron de tocar. La vida que merecen, le grité de vuelta. Ese dinero era para mi vejez, para mis gastos médicos, para mis medicinas. Yo trabajé 43 años para juntar esa plata. Usted ya está vieja, siguió gritando como loca, ya no necesita tanto dinero. Nosotros tenemos un hijo que mantener. En ese momento, mi compadre Luis, que es uno de los hombres más respetados del barrio, se acercó a Vanessa y le dijo, señorita, con todo respeto, pero usted está muy equivocada. Robarle a una señora mayor es lo más bajo que puede hacer una persona. Yo no le robé, insistía Vanessa, pero cada vez sonaba menos convincente. Ella me dio los permisos. Los permisos no son para robar, le dijo mi cuñada Rosa. Los permisos son para ayudar en emergencias,
no para comprarse casas y mandar dinero a Colombia. Roberto, mi pobre hijo, estaba parado en medio del jardín sin saber qué hacer. Se veía destruido. Por un lado estaba su esposa, por el otro su madre, y toda la familia tomando bandos. Vanessa, le dijo Roberto con voz temblorosa, ¿es cierto todo lo que está diciendo mi mamá? ¿Realmente usaste su dinero sin decírselo? Vanessa lo volteó a ver con lágrimas en los ojos, pero ya no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. Roberto, tu mamá me está inventando todo esto porque nunca me quiso. Siempre me tuvo celos porque te casaste conmigo. Mentirosa, gritó Ana Cristina. Mi mamá te adoraba. Se gastó todos sus ahorros en tu boda. Y ahí está la prueba, siguió Vanessa, ya completamente fuera de control. Se gastó todo en la boda para quedar bien con la familia, pero después siempre me criticaba. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Todos en el jardín sabían que eso era mentira. Yo había tratado a Vanessa como a una reina desde el primer día. En ese momento, algo increíble pasó. La mamá de Vanessa, que había venido desde Colombia para el bautizo y que hasta ese momento había estado callada, se acercó a su hija. Vanessa María Restrepo, le dijo en un tono que daba miedo, ¿es cierto lo que está diciendo la señora María? Vanessa se volteó hacia su mamá con cara de súplica. Mami, tú no entiendas, aquí las cosas son diferentes. Las cosas no son diferentes en ningún lado, le gritó su propia madre. Robar está mal en Colombia, en México, y en cualquier parte del mundo. Te crié mejor que eso. Y entonces pasó algo que nadie se esperaba. La mamá de Vanessa se acercó a mí, me tomó las manos, y me dijo, señora María, en nombre de mi familia, le pido perdón por lo que hizo mi hija. Esto no es lo que le enseñamos en nuestra casa. Después se volteó hacia todos los invitados y gritó, que todos sepan que la familia Restrepo no aprueba lo que hizo Vanessa. Esto es una vergüenza para nosotros. Vanessa se puso a llorar descontroladamente. Ya no solo estaba siendo humillada por mi familia, sino que su propia madre la estaba regañando delante de todos. Mami, no me hagas esto, le suplicaba. Yo iba a devolver el dinero. ¿Cuándo?, le preguntó su mamá. ¿Cuándo ibas a devolver el dinero que ya te gastaste? Vanessa no supo qué responder. Porque era cierto, ya se había gastado todo. La casa, los viajes, la ropa, el dinero enviado a Colombia. No había nada que devolver. Roberto se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Mamá, perdóname. Yo no sabía nada de esto. Te juro por Santiago que no sabía nada. Yo sé que no sabías, mijo, le dije abrazándolo. Tú eres un buen hombre. Pero ahora tienes que decidir qué vas a hacer con esta situación. Todos los invitados estaban viendo a Roberto, esperando a ver qué iba a hacer. Era un momento crucial. O apoyaba a su esposa mentirosa y ladrona, o apoyaba a su madre que había sido víctima de un robo. Roberto caminó hacia donde estaba Vanessa, que seguía llorando. Le quitó a Santiago de los brazos, porque yo no iba a permitir que siguiera cargando a mi nieto, y le dijo, Vanessa, necesito que me digas la verdad. ¿Usaste el dinero de mi mamá sin su permiso? Roberto, empezó Vanessa. La verdad, le gritó mi hijo. Solo quiero la verdad. Vanessa se quedó callada unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, susurró, sí. ¿Todo? ¿Los 250,000 pesos? Sí. ¿Y no ibas a decírselo? No. Roberto cerró los ojos, respiró profundo, y cuando los abrió, ya no era el mismo hombre. Vanessa, le dijo con una voz que no parecía suya, quiero que te vayas de esta casa ahora mismo. Roberto, no. ¿Esta es mi casa también? Esta casa se compró con dinero robado, le respondió. Esta casa no es tuya. Nada de lo que está aquí es tuyo. Vanessa trató de acercarse a él, pero Roberto se alejó. Por favor, vete antes de que llame a la policía. No puedes correrme. Soy tu esposa. Soy la mamá de Santiago. Eres una ladrona, le dijo Roberto con una frialdad que me sorprendió. Y no quiero que mi hijo crezca viendo eso como normal. En ese momento, yo saqué el documento que había preparado con el licenciado Hernández. Vanessa, le dije, antes de que te vayas, vas a firmar este papel. ¿Qué papel?, preguntó con desconfianza. Es un reconocimiento de deuda, le expliqué. Aquí dice que me debes 250,000 pesos más intereses, y que te comprometes a pagarme en un plazo no mayor a 6 meses. Yo no voy a firmar eso. Entonces, le dije muy calmada, mañana mismo voy a la comandancia a poner la denuncia por abuso de confianza. Y estos papeles que tengo aquí van a ser las pruebas. La mamá de Vanessa se acercó otra vez. Vanessa, firma ese papel. Es lo mínimo que puedes hacer. Mami, no tengo 250,000 pesos. Entonces trabajarás hasta conseguirlos, le dijo su mamá. O vendemos lo que haga falta,
pero vas a pagar lo que robaste. Vanessa se dio cuenta de que no tenía escapatoria. Firmó el papel con mano temblorosa, mientras todos los invitados la veían como lo que era, una ladrona humillada. Después de firmar, recogió su bolsa y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, se volteó y me gritó: «Esto no se va a quedar así. Yo voy a pelear por mi hijo». «Pelea todo lo que quieras», le respondí. «Pero desde la cárcel va a ser más difícil». Y con esas palabras, Vanessa salió de la casa que había comprado con mi dinero, humillada delante de toda la familia y todos los invitados. El jardín se quedó en silencio total. Nadie sabía qué hacer después de semejante escándalo. Compartir con alguien que necesite escuchar esta historia, porque la justicia siempre llega, aunque a veces tarde. Después de que Vanessa se fue, la fiesta obviamente se acabó. Los invitados comenzaron a irse de a poco, algunos se acercaban a darme un abrazo y a decirme que había hecho lo correcto, otros simplemente se despedían en silencio. Roberto se quedó conmigo, cargando a Santiago, que por suerte era muy pequeño para entender lo que había pasado. Mi hijo se veía destruido, pero también aliviado de saber la verdad. «Mamá», me dijo, «¿qué vamos a hacer ahora?» «Ahora», le respondí, «vamos a arreglar este desastre. Primero, necesitamos hablar con un abogado para ver cómo recuperar mi dinero. Segundo, necesitamos decidir qué va a pasar con esta casa». La casa era un problema. Legalmente estaba a nombre de Roberto y Vanessa, pero había sido comprada con dinero robado. El licenciado Hernández me había explicado que podíamos demandar para que se vendiera y me devolvieran mi dinero, pero eso tomaría tiempo. Carlos Eduardo, mi hijo mayor, se acercó. «Mamá, nosotros te vamos a ayudar con los gastos mientras se resuelve todo esto. No te vas a quedar sin nada». Ana Cristina también se ofreció a ayudar. «Roberto», le dijo a su hermano, «vas a venir a vivir con nosotros mientras arreglas esta situación. No puedes quedarte en una casa comprada con dinero robado». Roberto asintió. Se veía como un hombre destrozado, pero sabía que tenía que hacer lo correcto. En los días siguientes, seguí investigando para ver si podía recuperar más de mi dinero. Fui al banco donde Vanessa había hecho las transferencias a Colombia y pedí todos los detalles. Resulta que había mandado dinero no solo a su hermana, sino también a otros familiares. En total, había enviado 70,000 pesos a Colombia en diferentes ocasiones. También descubrí que había pagado deudas que tenía desde antes de casarse con Roberto. Tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, hasta le había prestado dinero a una amiga que nunca se lo devolvió. Básicamente, había usado mis ahorros de toda la vida para resolver todos sus problemas económicos y darse una vida que no podía costear. El licenciado Hernández me ayudó a contactar a las autoridades de migración para ver si podíamos bloquear que Vanessa saliera del país. Como había firmado el reconocimiento de deuda, tenía una obligación legal conmigo. 3 días después del bautizo, recibí una llamada que no me esperaba. Era la hermana de Vanessa, la que había recibido el dinero en Colombia. «Señora María», me dijo llorando por teléfono, «yo no sabía que el dinero que me mandó Vanessa era robado. Pensé que ustedes se lo habían dado para ayudarnos». Me explicó que Vanessa les había dicho que yo era muy rica, que había heredado mucho dinero cuando murió mi esposo, y que quería ayudar a la familia de mi nuera. Que les mandaba dinero porque yo se lo había pedido. «Señora», me dijo, «si usted quiere, yo le puedo devolver los 20,000 pesos que recibí la última vez. Es todo lo que tengo ahorita, pero se los mando». Yo me quedé sorprendida. La hermana de Vanessa era más decente que la propia Vanessa. Le dije que no era necesario que me devolviera el dinero inmediatamente, pero que apreciaba su honestidad. También me contó que la mamá de Vanessa estaba furiosa. Había llamado a toda la familia en Colombia para contarles lo que había pasado en el bautizo, y todos estaban avergonzados del comportamiento de Vanessa. «Mi hermana siempre fue ambiciosa», me confesó, «pero nunca pensamos que fuera capaz de robarle a una señora mayor que la había tratado como a una hija». Una semana después del bautizo, Vanessa vino a mi casa acompañada de un abogado. Se veía muy diferente a como se veía en la fiesta. Traía ropa sencilla, casi no tenía maquillaje, y se notaba que había estado llorando mucho. «Señora María», me dijo su abogado, «mi clienta quiere llegar a un acuerdo para pagar la deuda sin necesidad de ir a juicio». «¿Qué tipo de acuerdo?», pregunté. «Ella propone vender la casa y darle a usted el dinero del enganche, que fueron 150,000 pesos. El resto lo pagaría en mensualidades de 5,000 pesos durante 20 meses». Yo me reí. ¿5,000 pesos por 20 meses? Esos son solo 100,000 pesos. Mi nuera me robó 250,000 pesos. «Es lo máximo que puede pagar», insistió el abogado. «Entonces no hay acuerdo», les dije. «O me paga todo lo que me debe, o nos vemos en el juzgado». Vanessa trató de hablar conmigo directamente. «Suegrita, por favor, tenga compasión. Yo tengo un hijo,
no tengo trabajo ahora, Roberto me corrió de la casa. ¿Compasión?, le pregunté. ¿Tú tuviste compasión cuando me estabas robando durante 8 meses? ¿Tuviste compasión cuando te burlabas de mí con tu hermana? Vanessa se puso a llorar, pero yo ya no sentía lástima por ella. Había tenido 8 meses para decirme la verdad, para pedir perdón, para arreglar las cosas. En lugar de eso, siguió robándome hasta que la descubrí. 2 semanas después del bautizo, Roberto vino a contarme que había decidido separarse legalmente de Vanessa. Mamá, me dijo, no puedo seguir casado con una persona que le hizo eso a mi familia. Además, ¿cómo voy a confiar en ella para manejar nuestro dinero en el futuro? Roberto había hablado con un abogado especialista en divorcios. Como el matrimonio tenía menos de 5 años y Vanessa había cometido un delito durante el matrimonio, Roberto podía pedir la separación por causa grave. ¿Y Santiago?, le pregunté, porque aunque Vanessa me hubiera robado, era la madre de mi nieto. Voy a pelear por la custodia, me dijo Roberto. Una madre que roba no es un buen ejemplo para un niño. Pero si el juez decide que Santiago tiene que estar con ella a veces, voy a respetar eso. Yo no voy a usar a mi hijo como arma. Me sentí orgullosa de mi Roberto. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo un hombre decente y justo. El proceso legal duró 4 meses. Durante ese tiempo, Vanessa trató varias veces de convencer a Roberto de que regresara con ella, prometía devolver el dinero, prometía cambiar, prometía todo lo que se le ocurría. Pero Roberto ya había tomado su decisión. Una persona que es capaz de robarle a mi madre es capaz de cualquier cosa, me decía. No puedo confiar en ella nunca más. Finalmente, el juez ordenó que se vendiera la casa y que se me devolviera el dinero del enganche más los intereses. También ordenó que Vanessa me pagara 50,000 pesos adicionales por daños morales, y el resto de la deuda se pagaría con las ganancias que ella recibiera de la venta de sus pertenencias. La custodia de Santiago se la dieron principalmente a Roberto, con visitas supervisadas para Vanessa los fines de semana. La casa se vendió 5 meses después del bautizo. Como el mercado inmobiliario estaba bien en ese momento, se vendió por un poco más de lo que habían pagado. Yo recuperé mis 150,000 pesos del enganche, más 30,000 pesos de intereses y daños morales. No era todo mi dinero, pero era una parte importante. Vanessa tuvo que pagar el resto de la hipoteca con su parte de la venta, y le quedaron apenas 20,000 pesos. Se tuvo que ir a vivir con una prima en una colonia lejana. Roberto se mudó a un departamento pequeño pero decente cerca de mi casa, para que yo pudiera seguir cuidando a Santiago cuando él trabajara. Todavía me faltaban por recuperar 70,000 pesos. Vanessa había conseguido un trabajo de secretaria que pagaba muy poco, así que solo podía darme 1,500 pesos por mes. A ese ritmo, iba a tardar 4 años en pagarme todo lo que me debía. Pero yo ya tenía 70 años, no sabía si iba a vivir 4 años más. Fue entonces cuando pasó algo inesperado. La hermana de Vanessa en Colombia me contactó otra vez. Señora María, me dijo por teléfono, yo hablé con toda mi familia, y entre todos juntamos 30,000 pesos para mandárselos. No es justo que usted sufra por lo que hizo mi hermana. Yo no podía creer la decencia de esa familia. Los parientes de Vanessa en Colombia tenían más honor que ella misma. No puedo aceptar ese dinero, les dije. Ustedes no tienen la culpa de lo que hizo Vanessa. Señora, me insistió, nuestra familia tiene dignidad. No podemos vivir sabiendo que hay una señora mayor sufriendo por culpa de nuestra hermana. Por favor, acepte el dinero. Al final acepté los 30,000 pesos, pero les prometí que cuando Vanessa terminara de pagarme, yo les iba a regresar ese dinero a ellos. Ahora, 3 años después de todo esto, puedo decir que mi vida ha cambiado mucho. Recuperé la mayor parte de mi dinero, aunque no todo. Tengo a mi nieto Santiago conmigo casi todos los días, porque Roberto trabaja y yo lo cuido. Santiago ya tiene 5 años y medio, y es un niño hermoso e inteligente. A veces pregunta por su mamá, y Roberto le explica de manera sencilla que mamá hizo algo malo y tiene que arreglar las cosas antes de poder estar con él todo el tiempo. Roberto conoció a una muchacha nueva hace 1 año. Se llama Patricia, es maestra de primaria, y es una mujer decente y trabajadora. Ha sido muy paciente con toda la situación de Santiago y conmigo. No se ha venido a vivir con Roberto todavía, pero veo que se quieren mucho. Vanessa sigue pagándome 1,500 pesos cada mes. Ya me ha pagado otros 30,000 pesos en estos 3 años, así que todavía me debe 10,000 pesos. A veces se atrasa con los pagos, pero siempre termina pagando porque sabe que si no lo hace, yo puedo mandar a que la arresten. Ella ve a Santiago 2 veces al mes, los fines de semana. Ha tratado de convencer a Roberto de que le dé más tiempo con el niño, pero Roberto dice que hasta que no termine de pagarme, no va a haber más privilegios. Esta experiencia me enseñó muchas cosas importantes. Primero, que nunca es tarde para defender lo que es tuyo, sin importar la edad que tengas.
A los 68 años demostré que no me iba a dejar robar por nadie. Segundo, que la justicia pública a veces es más efectiva que la justicia legal. Lo que más le dolió a Vanessa no fue el proceso en el juzgado, sino la humillación de ser desenmascarada delante de toda la familia y los amigos. Tercero, que la familia verdadera siempre se une en los momentos difíciles. Mis hijos Carlos Eduardo y Ana Cristina me apoyaron desde el primer día, y Roberto tuvo el valor de escoger lo correcto por encima de su matrimonio. Cuarto, que hay gente decente en todas partes. La familia de Vanessa en Colombia demostró tener más honor que ella, y eso me ayudó a no perder la fe en la humanidad. Si llegaron hasta aquí en mi historia, quiero decirles algo importante. Si ustedes están pasando por una situación parecida, si alguien de su familia los está robando o aprovechándose de ustedes, no se queden callados. No importa que sea su hijo, su nuera, su hermano, o quien sea. El robo es robo, y la traición es traición. Ustedes trabajaron toda su vida para tener lo que tienen, y nadie tiene derecho a quitárselos. Junten las pruebas, busquen ayuda legal, y sobre todo, no tengan miedo de decir la verdad. La verdad siempre sale a la luz, y cuando sale, es más poderosa que cualquier mentira. También quiero decirles que perdonen, pero que no olviden. Yo ya no siento odio hacia Vanessa, pero tampoco confío en ella. El perdón no significa que tengamos que ser tontos otra vez. Ahora que soy una mujer de 71 años, puedo decir que esta fue una de las experiencias más duras pero también más importantes de mi vida. Me enseñó que siempre puedo sorprenderme a mí misma, que tengo más fuerza de la que creía. Cuando Vanessa me robó, pensé que mi vida se había acabado. Pensé que me iba a quedar pobre, que iba a ser una carga para mis hijos, que iba a pasar mis últimos años sufriendo. Pero salí adelante. Recuperé mi dinero, mantuve mi dignidad, protegí a mi familia, y demostré que las personas mayores no somos presas fáciles. Hoy disfruto cada día con mi nieto Santiago. Lo llevo al parque, le enseño a hacer tortillas, le cuento historias de cuando su papá era niño. Él es mi alegría más grande, y saber que está creciendo en un ambiente honesto y decente me da paz. Roberto está rehaciendo su vida con Patricia, y yo los apoyo completamente. Se merecen ser felices después de todo lo que pasaron. Y Vanessa, bueno, Vanessa está aprendiendo que las decisiones tienen consecuencias. Espero que algún día entienda el daño que hizo y que realmente se arrepienta, no solo porque la cacharon, sino porque genuinamente comprenda que estuvo mal. Queridos suscriptores, esta es mi historia. Una historia de traición, pero también de justicia. Una historia de dolor, pero también de triunfo. Una historia que me cambió la vida para siempre. Espero que les haya gustado escucharla, y sobre todo, espero que les sirva si algún día se encuentran en una situación parecida. Nunca se dejen, nunca se rindan, y nunca tengan miedo de pelear por lo que es suyo. Si esta historia les gustó, déjenme un like gigante, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan mis próximas historias. Tengo muchas más que contarles. También comenten aquí abajo contándome de qué ciudad son, y si han vivido alguna situación parecida. Me encanta leer sus experiencias y saber que no estoy sola en esto. Compartan este video con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para hacer justicia, que la verdad siempre sale a la luz, y que las personas mayores también sabemos defendernos. Nos vemos en el próximo video, y recuerden, la vida siempre nos da oportunidades de demostrar de qué estamos hechos. No las desperdicien. Hasta la próxima, mi gente querida.